Y bueno, Jocelyn, hoy vamos a estar hablando de... Yo digo que lo volvemos a repetir, ¿no? El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Es el valor para continuar lo que cuenta. Todos estamos rotos de alguna manera, fragmentados en nuestro interior y preocupados por el exterior. Pero eso nos hace llevar una vida vacía, una vida que carece de sentido, una vida sin propósito, que muchas veces ni siquiera es vida. Es tiempo de empezar a unir nuestros corazones. Es tiempo de empezar a unir cada fragmento que se rompió. Las heridas del pasado, los traumas que sufrimos, las injusticias que pasamos, todo eso forma parte de lo que el Señor ahora nos ha enviado a sanar de corazón. Bienvenidos a un episodio más aquí en Fragmentados. El Señor les bendiga grandemente y les mandamos un fuerte abrazo desde acá de Guatemala hasta donde ustedes se encuentran. Hoy podrán ver que me encuentro muy bien acompañada con Jocelyn. Hoy está acompañándonos nuevamente. ¿Y qué tal estás hoy? Pues gracias a Dios, de maravilla ya aquí poder estar compartiendo con ustedes y aquí contigo. Sé que Dios quiere hablar algo maravilloso y quiere mostrarnos una parte más de su corazón y más de sus enseñanzas, ¿verdad? Amén. Así que vamos a estar hablando acá un tema que esperamos sea de muchísima bendición, pero antes de continuar queremos invitarles a que puedan estar más en contacto con nosotros. Ustedes pueden utilizar las redes sociales para dejarnos sus comentarios, sus saludos. Realmente queremos leerles y de hecho nos da mucha alegría cuando nos han escrito y les invitamos a que lo sigan haciendo, que estén ahí pendientes a través de las redes sociales de Conexión Radio 20 y también de Fragmentados. Pueden encontrarnos como Fragmentados Podcast en Instagram, donde vamos a estar ahí al tanto de sus mensajes, de sus sugerencias, también de qué cosas quieren hablar. Ese es un buen lugar para que podamos estar en contacto y búsquennos también a través de WhatsApp. Allá pueden escribirnos al más 57 318 25 33 35 0. Allá vamos a estar más en contacto. Ustedes pueden mandar sus notas de voz. Va a ser de mucha alegría y mucha bendición para nosotros poderles escuchar. Entonces, ahora sí, ya que les hemos dejado acá el contacto para poder estar ahí cada vez más cerca de ustedes, vamos a entrar con todo a este tema. Hoy vamos a estar hablando acerca de me juzgan sin siquiera conocerme. Y bueno, Jocelyn, hablando acerca de esto, dime si, bueno, aquí vamos a empezar como que a sacar trapitos al sol, ¿verdad? Entonces, dime, Jocelyn, ¿alguna vez te has sentido de esa manera como juzgada por otras personas cuando ni siquiera se han tomado como esa oportunidad para conocerte? Ahí sí que la verdad que sí, y es algo que me ha pasado mucho porque la verdad soy muy callada. Me cuesta mucho expresarme y hablar, llegar con las personas y hablar. Y creo que muchas veces es como que todos hemos conocido a alguien que dice, te hablan, pero, ay, pensé que eras creída. Y, Sí. y no es así, la verdad es que muchas veces nos juzgan, pero no se toman el tiempo de conocernos y muchas veces nos ponen detalles y dicen cómo somos cuando realmente no se han tomado el tiempo de conocernos. Y esto suele suceder en muchos ámbitos y totalmente a veces como que se confunde tal vez el ser como un poco callado, un poco tímido con ser creído, porque igual a mí me ha sucedido. Yo soy muy platicona y creo que bueno, eso tú lo podrás verificar, yo hablo bastante, pero es cuando ya entro en confianza. De lo contrario tiendo a ser como muy reservada, muy callada y te entiendo perfectamente eso. Pero a la hora de que uno se relaciona con otras personas, tal vez eso llega a ser como que para las otras personas, ay, esta persona no quiere hablar o tan creída, por eso no quiere hablar, ¿verdad? Pero realmente cuando uno se toma el tiempo para conocer a las personas puede que sea justo esto que mencionabas, que yo comparto de hecho, y es el decir, bueno, pero simplemente es que aún no tengo la confianza para hablar o para desenvolverme, ¿verdad? Pero no se trata acerca de eso. Y bueno, ¿cuántos de ustedes en algún momento no se han sentido también juzgados
juzgados porque alguien puso algún prejuicio sobre ustedes antes de llegarles a conocer. Creo que eso es algo que suele suceder, y al menos yo recuerdo que tengo una amiga muy en específico con la cual pues de lejos ambas pensábamos, tal vez, no voy a decir que lo peor, pero sí no teníamos muy buen concepto la una de la otra hasta que nos llegamos a conocer. Y cuando nos llegamos a conocer fue como decir, o sea, las cosas son distintas, ¿verdad? Y nos damos cuenta lo importante es que es el poder tomarnos la tarea de conocer a otras personas, ¿verdad? Ahora, antes de continuar con esto, queremos leer algunos comentarios, bueno, un comentario en específico, una pregunta que nos dejaban a través de nuestra página de Instagram, que ya les decimos, si ustedes aún no nos siguen por allá, pues vayan a buscarnos, allá podemos estar más cerca y en contacto. Pero había una persona que nos escribía y nos dejaba aquí una pregunta que, pues, de hecho ya hemos estado más o menos hablando hace unos 2 episodios anteriores, también pudimos como que, bueno, se pudo hablar este tema más a profundidad. Y hoy vamos a tocar unas pinceladas respecto a esta pregunta, porque era algo que se repetía en las redes sociales, y era el hecho de decir, ¿qué hago si la misma iglesia es la que golpea mi corazón? Y eso es muy fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos cuando es la misma iglesia la que está golpeando nuestro corazón? Y bueno, en ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que como hijos de Dios nos podemos equivocar. Y no porque la iglesia pues sea la iglesia de Cristo, la tenemos que idealizar y no nos se van a equivocar, sino que al contrario, pues también van a cometer sus errores. Entonces, de nuestra parte, buscar, como decía Pablo, en tanto no sea posible, estar en paz con todos. Decía Jesús, si tienes algo contra alguien, hay algún inconveniente, pues ve, habla con esa persona antes de entregar tu ofrenda al templo, decía él, porque para él es más importante que podamos arreglar las cosas con nuestros hermanos. Entonces creo que estas son cosas bien sencillas, rapiditas que les podemos decir, aunque de hacerlas es un poco más complicado, ¿no? La verdad que sí. Es más complicado poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Todos podemos hablar, pero ya la acción pues. Y es ahí donde es sumamente importante la guía del Espíritu Santo, porque es el que nos va a dar la capacidad para amar y perdonar a otros. Ahora, pues comenzamos hablando acerca de esto porque solemos pensar, bueno, es que la gente lastima mi corazón, y es totalmente cierto. Esto es algo que nos preocupa realmente, y esa es la razón por la cual hemos estado hablando sobre estos temas, tanto acá en el podcast como dentro de la página. Creo que lo estoy repitiendo demasiado, pero para quienes aún no nos siguen, por allá estamos subiendo también contenido exclusivo que les va a bendecir, entonces no se lo pierden, Pero allá hemos estado hablando precisamente acerca de esto, y creo que es algo muy urgente. Pero ahora vamos a llevarlo a qué pasaría si esa misma pregunta fuera algo que Dios mismo dijera, ¿no? Como que ahí se cambian los papeles. Solemos pensar, Dios, es que yo no quiero ir a la iglesia porque fulano de tal me dijo esto, porque el hermanito me ve de esta manera, que tal persona me hizo aquello, que no sé, que los líderes, que los pastores, y ponemos tantas excusas de quién nos lastimó, quién nos golpeó, quién nos hizo daño. Pero no hemos tal vez considerado el corazón de Dios, que Dios precisamente se siente lastimado por su propia iglesia, juzgado por su propia iglesia, y esto es de lo que queremos abordar en este episodio. Queremos hablar respecto al corazón de Dios y hacernos la pregunta. Entendemos que a veces nosotros podemos estar fragmentados por las cosas que pasan, pero ¿qué pasa si en este momento nos pusiéramos a pensar en el corazón de Dios y más bien nos diéramos cuenta que Él nos entiende mucho más de lo que nosotros nos imaginamos respecto a eso? Porque de la misma manera en que hemos sido juzgados nosotros, Él es juzgado constantemente. Y bueno, en ese sentido, Jocelyn, ¿qué me puedes decir respecto a eso precisamente, el corazón de Dios siendo juzgado o malinterpretado erróneamente en nuestros días? Bueno, creo que es algo que hoy en día lo vemos tan constantemente y tan presente, porque en las iglesias, ahí donde hablan, donde predican, es donde solo a veces nos quedamos con eso, conocemos a Dios a través de otra persona, pero no nos tomamos el tiempo de conocerlo nosotros personalmente. Y es ahí donde nos idealizamos a un Dios quizás malo, castigador, con una vara en la mano,
Y eso me llevaba a pensar, porque no sé, creo que estuve en un momento en el que una mamá le dijo a su hijo que si no hacía tal cosa, si no obedecía, Dios lo iba a castigar. Y creo que es algo tan simple, pero ¿cómo crece ese niño? O sea, bueno, si no hago esto, tengo el temor de que Dios me va a castigar. O sea, quizás sea algo bueno porque si no obedece, o sea, también lleva su castigo, pero no de esa manera, porque lo que hacemos es alejarnos a las personas del corazón de Dios, porque, o sea, no lo mostramos realmente como es. Y creo que es ahí donde nosotros debemos de atrevernos a conocerlo realmente y no a través de las personas, no solamente por las prédicas. Bueno, yo escucho un montón de prédicas al día y mensajes. Sí, es bueno porque edifica nuestras vidas, pero creo que Dios, su amor, su bondad va más allá de que otras personas te hablen de Dios, sino conocerlo realmente nosotros. Totalmente. De hecho, respecto a ello, me identifico porque podría decir que desde los 5 años yo reconocí a Jesucristo como mi único Señor y Salvador y siempre viví como que con esa, yo le llamo educación cristiana, porque igual como decía Jocelyn, era como decir, bueno, pero si tal cosa no haces, pues te va a pasar esto, ¿va? O castigo. Entonces, algo que sí debo admitir que mis papás también, ellos sí pudieron ponerle esas pinceladas de la gracia a lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entender de que si hago lo malo obviamente va a haber castigo, pero que no toda la vida o hablar la Biblia es como decir, ay, todo es puro castigo, ¿verdad? Sin embargo, para mí fue algo como muy choqueante cuando entré a mi bachillerato o diversificado, como le llamen en otros países, porque ahí me empecé a conocer como otro tipo de personas que pues ya cada quien obviamente pensaba por sí mismas, no por lo que sus padres les decían. Y dentro de ellos yo curiosamente me hice muy amiga de un chico que era ateo. Y pues a mí me gustaba o me llamaba mucho su manera de pensar porque era como decir, no simplemente pienso porque me lo enseñaron, sino porque es que así son las cosas, así las analizo. Entonces en muchas ocasiones nosotros como que debatíamos, a veces molestábamos respecto a eso, pero sí me di cuenta que en muchas ocasiones no tenía una base sólida realmente. Yo tenía como enseñanzas en mi cabeza, pero no sabía exactamente cómo defender algo, no sabía exactamente qué decir, tampoco conocía los versículos exactamente, y eso me hizo dar cuenta y decir, bueno, llevo tantos años siendo cristiana, pero realmente no conozco a ese Dios. Y recuerdo que en una ocasión me llevaron a un evento de la congregación y pues ahí el Señor habló en mi vida. Yo le dije, Señor, yo realmente te quiero conocer, no por lo que otros dicen. Yo creo que tú sí eres real, yo puedo sentirte, pero creo que hay algo más que simplemente ir a la iglesia los domingos y buscar un área en la que servirte. Entonces ahí el Señor como que ya fue cambiando la situación y diciendo, bueno, ¿me quieres conocer? Ok, vamos a conocernos. Y lo primero que me llevó fue precisamente a estudiar su palabra, porque para empezar ni siquiera la leía. Iba los domingos, había muchas historias, pero no leía la Biblia. Y una de las cosas que debo decir personalmente, sí me choqueó, causó un shock dentro de mí, fue decir, voy a ir a leer y cuando leo, pero yo escuché en tal prédica que dijeron esto, pero yo escuché a otro hermano que decía estas cosas y yo vi en las redes sociales que decían esto, pero cuando voy a leer a la Biblia no lo dice, no está. Entonces, venimos a esa parte que decía Jocelyn, muy importante. Una cosa es que nosotros podamos alimentarnos con prédicas y eso está bien porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que nosotros podamos escuchar podcast, material que nos edifica, que nos ayuda, el poder asistir a la congregación, el poder servir, son cosas importantes, pero no es el todo para una verdadera relación con Dios. Porque si no empezamos a hacer como una idea falsa de quién es Dios. Y al menos en mi caso eso fue de abrir mis ojos y decir, puchis, ¿por qué hay tanta gente que dice esto, pero la Biblia no lo dice? ¿Por qué la gente dice aquello, pero yo voy a la Biblia y no encuentro eso? No lo veo, no lo leo. Y debo admitir que tal vez esa obstinación me llevó a hacer algo
que podría decir correcto, ¿verdad? Porque cuando uno a veces tiene dudas, tal vez te hacen creer que está mal, pero mis dudas a mí me hicieron buscar aún más. Y yo leía y yo como Dios, pero ¿por qué la gente dice esto? Hasta que en una ocasión una persona me dijo una frase que para mí, yo diría, se grabó en mi corazón. No es lo que el pastor dice, no es lo que la gente dice, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es lo que tú consideras, es lo que dice la Biblia. Y en ese momento como que el velo delante de mis ojos se quitó y yo dije, Señor, quiero conocerte aún más. Dentro de lo cual empezó a cambiar mi manera de ver a Dios, porque yo leía el Antiguo Testamento y yo leía que había un Dios que es muy, yo me lo imaginaba tal vez ahí como que con una chancleta en la mano, así como de, pueblo de Israel se equivoca, ¡zas! Y se equivocan, ¿sabes? ¿Verdad? Pero cuando vas a leer la Biblia, por ejemplo, el libro de Jueces, es un libro donde vemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones fue atacado por pueblos enemigos, pero de esa misma manera Dios les mostraba su gracia, su perdón. Y Dios les decía, si ustedes se vuelven a mí, yo los voy a perdonar, los voy a restaurar, los voy a restituir. Y era algo muy distinto de lo que yo había entendido, de lo que me habían enseñado. Porque creo que eso es importante. Una cosa es que el pastor nos pueda enseñar y hasta cierto punto eso está bien, pero ¿y qué pasa con lo que nosotros entendemos, verdad? Porque eso también a veces tiende a cambiar las cosas. Tal vez la persona expuso bien las cosas, pero nosotros terminamos entendiendo un mensaje distinto. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios realmente? Cuando tenemos una experiencia con Él, cuando nos damos cuenta que es más allá de decir, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a servir, voy a conocer respecto a su palabra, voy a experimentar una relación con Él. ¿Y cómo nosotros podemos tener una relación con una persona? Dedicándole tiempo, pasando tiempo con esa persona. Ahí aprendí que tal vez pues Dios es más gracioso de lo que nosotros consideramos y que si tenemos sentido del humor es porque esto también es esencia de Él, ¿verdad? Entonces, como decía Jocelyn, les animamos a que ustedes puedan conocer el corazón de Dios, porque algo que podría decir desde ese entonces en mí se remarcó fue decir, yo quiero que la gente conozca realmente a Dios como es Él, no como nos lo han enseñado. Y podría decir que empecé a trabajar, a vivir, a hacer lo que en mi parte estaba por hacer conocer a Dios de la manera en como ahora yo me había encontrado con Él, hasta que Él me dijo, recuérdate que eso va a ser el cada quien. Y esto va a ser muy importante. Cada quien, tú puedes hacer tu parte y va a estar buenísimo, pero luego a la gente le va a tocar que ellos experimentaron una relación conmigo, porque yo tampoco me voy a relacionar con ellos como me relaciono contigo. Y es ahí donde les queremos dar esa invitación. Dejemos de juzgar a Dios de una manera errónea y atrevámonos a conocer su corazón, quién realmente es Él para nosotros. Para lo cual yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la perspectiva o la imagen que tú tienes acerca de Dios? ¿Quién es el Dios que tú has conocido personalmente? Bueno, la verdad, así como hablábamos antes, creo que crecí con ese pensamiento de Dios que castiga si no lo obedeces, si haces algo malo, si esto y lo otro, si no te comportas, si fallas. Lo imaginaba. Quizás me lo mostraron como a Jesús con una vara en la mano, te voy a castigar, esto te pasó porque no obedeciste. Y creo que llegó el punto de no hace mucho, quizás hace unos pocos años, donde yo tomé esa decisión de querer conocerlo realmente. Y ahí sí que yo le decía a Dios, me acerqué a Él y le decía, Dios, yo sé que hay algo más, hay más de ti, yo sé que puedes mostrarme más de tu corazón, de ti, y conocerte más. Y ahí sí que algo fundamental fue su palabra, como tú decides, el leer su palabra, ya que por ahí podemos pasar tiempo con Él y podemos escuchar su voz. Y algo que me pasaba esta semana, estaba leyendo un versículo y yo le decía a mi papá, le decía, pero no entiendo, le digo yo, decime qué dice, le digo yo. Y me dice, léelo otra vez, me dice, y yo lo leía, pero léelo con ganas, me decía yo. y entonces ya me puse yo, lo leí sintiendo ese versículo. Me dice,
Cada vez que leas un versículo, léelo 20 veces. Las 20 veces lo vas a entender diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene 1000 palabras para nosotros. Él tiene infinidad de cosas para nuestro corazón que quiere mostrarnos y Él anhela mostrarse a nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos a quererlo conocer realmente como Él es. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Y muchos podemos predicar y hablar, muchas veces predicamos Dios es amor, pero lo estamos experimentando. Lo estamos conociendo realmente a ese Dios de amor que llena toda frontera, todo rincón de nosotros. ¿Realmente lo estamos conociendo? Y es algo que debemos de preguntarnos. Démosle la oportunidad a Dios de mostrarse realmente como Él es. Un Dios bondadoso, un Dios amoroso, que ama a sus hijos, que ama a la humanidad. Y creo que ahí es donde nos lleva a la cruz, donde envió a su único hijo a dar su vida por nosotros. Pero creo que va más allá. No solo es de decir Dios dio a su único hijo por nosotros, sino veamos ese acto de amor, de bondad, de darse a sí mismo por nosotros. Y realmente no quererlo conocer, creo que estamos mal. Pero no es tarde. Dios está ahí con sus brazos abiertos, dispuesto a mostrarse a quien realmente quiera conocerlo. Y sí que sin juzgarlo, porque muchas veces y algo que estaba hablando con Katy era estaba pasando una situación y otras personas vinieron y dijeron y empezaron a juzgarnos. Y creo que ahí llegó el momento en el que me dije yo, pero mi Dios no es malo. Mi Dios, yo sé que Él corrige, Él no castiga, Él corrige. Y sí, si hacemos algo malo, van a venir sus consecuencias, pero no porque seamos malos y Dios sea malo, no. Es Dios en su infinito amor, en su plenitud, mostrándonos y enseñándonos, porque muchas veces Él quiere llevarnos a otro nivel. Si estamos pasando una prueba, no es porque Dios sea malo, sino porque Él quiere mostrarnos más de Él, porque Él quiere que lo veamos a Él, veamos su rostro en esa situación, ¿verdad? Y sí que a conocer de Dios, a conocer más su corazón, que estemos cerca ahí de su corazón y escuchemos su palpitar y escuchemos su voz y lo veamos claramente. Eso que decías me llamó mucho la atención, porque así como hacemos un prejuicio sobre Dios, hacemos un prejuicio sobre lo que creemos que Dios piensa, ¿verdad? Y bueno, tú decías, estaba pasando una situación que vino a ponernos a prueba a ustedes como familia, ¿verdad? Eso lo hablábamos hace un momento. ¿Y qué hicieron las personas? Pues empezaron a juzgar que esto, que aquello. Y si nosotros vamos al tiempo de Jesús, a Jesús también le pasó. Porque a Jesús le decía, bueno, tú expulsaste a los demonios por Belcebú, ¿verdad? Y Jesús todavía les explicaba, pero ellos aún así no entendían porque sus corazones estaban cerrados. ¿Y quiénes estaban cerrados? Curiosamente no era la gente que tenía acceso a las escrituras, sino que la gente que no tenía acceso a las escrituras, porque no podía, o sea, cuando podían iban al templo, conocían un poco acerca pero no eran tan estudiosos como por ejemplo los fariseos. Vemos que ellos tenían todo el conocimiento de Dios, pero aún así cuando Jesucristo estuvo acá, para ellos fue este es un blasfemo, ¿verdad? Entonces podemos llegar a tener el conocimiento de Dios, podemos llegar a saber mucho acerca de la Biblia, saber las historias, incluso ser personas que predican, que hablan la palabra constantemente, y aún así equivocarnos al tomar un prejuicio de decir, Dios está haciendo esto porque en plano te está castigando, ¿verdad? Creo que Dios nos dejó un libro entero en la Biblia para demostrarnos
que cuando él hace algo es que sus pensamientos realmente son más grandes que los nuestros, y se ve en la vida de Job, porque Job no pasa por todo ese sufrimiento, por toda esa angustia, esa tribulación, porque digamos que él era una mala persona, sino al contrario. La Biblia comienza hablando de Job como un hombre justo, bueno, que amaba, que honraba a Dios, y entonces es puesto a prueba porque Dios quería llevarlo a un nivel superior en su relación con él. Estas son cosas que a veces a simple vista no las vamos a entender. Y bueno, pues Job pasa por todo ese proceso, y en ese proceso Job tiene a algunos amigos con él que tenían conocimientos tremendos de la Biblia. El libro de Job es considerado como uno de los libros más científicos dentro de la Biblia, porque tiene como esos datos muy precisos, cosas así muy exactas que actualmente todavía se siguen como verificando, y es como, la Biblia decía antes. Pero cuando vamos y leemos el libro de Job, y créeme, esa fue uno de los primeros choques que tuve con la Biblia. Yo fui a leer el libro de Job y yo decía, ¿por qué la gente habla mal de los amigos de Job? Porque yo no encontraba que hubiera mentira en lo que ellos estuvieran diciendo. Sí entendí que eran malos amigos, pero no que estuvieran diciendo algo que estuviera erróneo. Y de hecho eso justo hablábamos con Jocelyn al inicio, para poder dar como la palabra que el Señor quiere a través de este podcast y sanar nuestros corazones. Y es que, porque es importante poder como dejar de juzgar a Dios, porque nuestra manera, nuestra perspectiva de ver a Dios va a ser precisamente lo que para nosotros represente tanto un acceso directo a su presencia como una barrera. Y yo en muchas ocasiones no me acercaba a él porque para mí era aquel que iba a estar ahí con la chancla, ¿verdad? Entonces yo como, no, pero Señor, yo sé que hice mal, entonces mejor no, ¿verdad? Sí. Sin embargo, abogado tenemos para con el Padre, para que cuando estemos sucios podamos entrar directamente al trono de su presencia, al trono de su gracia para el oportuno socorro, dice su palabra, y abogar por esa misericordia, esa gracia, y saber que Él primero nos va a amar, y Él es primero un buen Padre antes que juez. Como lo hace con el hijo pródigo, él primero sale a abrazar a su hijo, lo viste, hace toda una fiesta, y bueno, hasta después vienen las responsabilidades, ¿no? El que hay consecuencias, claro que sí. Tampoco es que el Señor es así decir, bueno, no te voy a castigar porque te amo tanto. No se trata acerca de eso. Dios corrige al hijo, al aquel que toma como hijo, aquel que ama. Y volviendo a la parte de Job, algo que nos impresionaba, o al menos para mí fue abrir bastante los ojos, fue darme cuenta cómo Dios, luego de que él habla con Job, le hace ver las cosas, abre sus ojos a la verdad. En ese momento Job se encuentra con Dios como nunca antes lo había hecho en toda su vida, y es ahí donde él reconoce, él dice que se humilla delante del Señor esta vez, y luego viene el Señor y viene en rescate de Job, viene como a defender su honor, porque una de las cosas que le decían los amigos de Job, y vuelvo y repito, es que ellos estaban diciendo las cosas que eran, pero no guiados por el Espíritu Santo. En ese entonces obviamente no había manifestación del Espíritu Santo, pero no era como por sabiduría divina. Y es que ellos lo que le decían a Job, Job, es que más de algún mal hiciste, en más de algo te portaste mal, en más de algo le fallaste a Dios, porque Dios castiga cuando nos portamos mal. Esto obviamente lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces encontramos que todo lo que ellos dicen va precisamente relacionado a esto, pero hay un momento donde Dios viene y se acerca precisamente a ellos y les dice, bueno, tenemos que hablar, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Y de hecho quiero leérselos porque a mí me impresionó. Les decía, para mí fue como abrir los ojos a una verdad distinta. Dice ahí en Job, en el capítulo 42, versículo 7, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, estoy muy enojado contigo y con tus amigos. A diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Y entonces este simple versículo para mí abría mis ojos, porque podemos tener conocimiento de Dios, podemos saber las cosas, podemos llegar a conocer acerca de lo que dice la Biblia, podemos llegar a tener muchos estudios respecto a Dios, pero eso no nos garantiza conocer el corazón de Dios, que esas son cosas muy distintas. Yo puedo conocer a Dios a través de las letras, como conocer el corazón de Dios a través de la experiencia.
Y aunque ellos tenían conocimientos, vuelvo y repito, así como muy avanzados, así muy, uno diría, wow, qué nivel de sabiduría, de conocimiento el que tienen los amigos de Job, pero aunque tenían ese conocimiento, el conocimiento lo utilizaban para juzgar a su amigo. En lugar de restablecerlo, en lugar de ayudarlo, de levantarlo, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues entonces fue que lo juzgaron. Sí se quedaron ahí, lo apoyaron, al menos la primera acción que hicieron fue quedarse callados y acompañarle en su lamento, pero luego empezaron a hablar y solo traer condenación, condenación. Y me hace pensar mucho en nuestros tiempos, porque si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, y diría ahora nosotros tenemos esa ventaja, pues, si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder entender cuando Dios está trabajando en una persona, no porque la esté castigando, no porque se enfermó alguien, no porque pasó este accidente, ay, es que es un castigo divino. Ah, es que como ya no entregaste tus ofrendas, el Señor te está castigando. Y no es así, ese no es el Dios de la Biblia. Y es lo que Dios les dice, yo estoy enojado con ustedes porque tienen un concepto erróneo de mí. Y la pregunta es, ¿tenemos un concepto erróneo de Dios? Porque si ese es tu concepto de Dios respecto a que Él ahí está con la vara, decías, el látigo, el chicote, se dice acá, la chancla cabal, muy latino esto, ¿no? Pero creemos que Dios es así, pues déjenme decirles que Dios ama más de lo que corrige, y cuando corrige realmente lo hace con tanto amor que uno dice, Señor, dale, corrígeme con todo porque realmente quiero hacer tu voluntad. Entonces eso obviamente nos lleva a ser puestos bajo presión, bajo prueba, pero saber que Dios está ahí, eso hace que las cosas cambien, que el cristianismo no sea una religión más, sino realmente una relación con el Dios del cristianismo, el Dios todopoderoso que es Cristo Jesús, que nos ama, que murió en la cruz del Calvario precisamente porque nos ama tanto que sabía que de otra manera no nos íbamos a acercar. Y ahora la cuestión está entre nosotros decir, bueno, estoy haciendo un prejuicio erróneo de Dios, porque vuelvo y repito, eso es importante. Puede que ya lleven mucho tiempo o poco tiempo queriendo asistir a una iglesia o asistiendo como tal, pero se van a chocar con cosas dentro de la congregación que les van a hacer pensar y decir, bueno, pero esto está mal, esto no está bien, el decir, bueno, Dios, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué aquello? Y cuando nosotros nos damos el tiempo para conocer a Dios, es que nos damos cuenta cómo Jesucristo, estando aquí en esta tierra, tuvo paciencia para con todos. Ahí con Pedro el explosivo, ahí con Tomás el dudoso, ahí con Judas el traicionero. Podemos ponerles nombres, pero aún así Jesús los escogió sabiendo que ellos eran así y los decidió amar. Incluso a Judas hasta el final lo amó con todo su corazón. Y entonces, al conocer a Dios de esa manera, lo único que nos queda es querer hacer lo mismo, porque nos damos cuenta de que así como hemos sido amados, también Él nos ha amado. Dice su palabra que cuando nosotros tenemos miedo del castigo de Dios es porque nosotros no hemos aprendido de su amor, aún no hemos conocido su amor, no hemos sido perfeccionados en su amor, porque quien tiene miedo del castigo es más bien aquel que no ha conocido cómo es el amor de Dios. Y yo quiero invitarles precisamente a esto. ¿Por qué? Porque el día que ustedes empiecen a conocer cada vez más a Dios, se van a dar cuenta que es una relación entre ustedes y Él, que no se trata de dónde está el pastor, que dónde está el líder, que fulano de tal que me ayuda, esto, aquello. No estoy diciendo que está mal, esto es importante, por eso Dios los estableció, pero que a partir de nosotros y Dios haya algo fundamental, y todo lo demás viene a ser como un complemento, como una ayuda, como un apoyo, pero nuestra verdadera relación está solamente en Cristo Jesús. Cuando lo conocemos podemos relacionarnos mejor con Dios y con otras personas. Esto evita que seamos fragmentados en una gran medida. No significa que no vamos a volver a ser fragmentados, pero sí nos evita de muchísimas cosas, como que nos ayuda a poder sanar a otros para que ellos puedan ser restaurados en sus corazones. Así que ahí donde están, vamos a orar en este momento. Y yo quisiera pedirte a ti, Jocelyn, que nos guíes en oración para poder orar precisamente para tener una sed, una pasión, un deseo de conocer personalmente a Dios, y para que cada persona que nos está escuchando acá en este momento, que haya sido fragmentada
por la idea errónea que les dieron acerca de Jesús, pueda ser hoy quitada y más bien restaurada la imagen correcta. Así es que, así como decíamos, deseen la oportunidad, den ese paso a conocer el corazón de Dios, a anhelarlo más, a desear más su corazón, estar cerquita de Dios, de su corazón, poder entenderlo, y sé que se van a quedar asombrados de lo maravilloso y bueno que es Dios, porque ahí sí que, como lo dice su palabra, las cosas buenas vienen de arriba y Dios es bueno y tiene muchas cosas, maravillas para ti, para tu vida. Quiere sanarte, quiere abrazarte, pero debemos de dar ese paso. Y ¿sabes qué? Solo quiero agregar un poquito más de muchas veces lo único que debemos de hacer es dar ese paso de querer, de decirle, quiero conocerte. Y Dios se encarga de absolutamente todo. Totalmente. Bueno, ahí donde se encuentran, quiero orar por ustedes y que oremos que sobre todo nuestro corazón se conecte al corazón de Dios. Amén. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia y tu misericordia, porque eres bueno y para siempre es tu amor, porque tú llenas esa palabra tan corta y en tu plenitud abarcas todo sentido de amor. Gracias, Padre, por este momento, porque podemos estar aquí junto a Katy y a las personas que nos están escuchando, a las que nos van a escuchar. Te pido que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú mostrándote ante ellos, Padre Celestial, con brazos de amor, como lo eres. Te pido que seas tú abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, para poder anhelarte y conocerte como tú realmente eres, Padre Celestial, para conocer tu corazón. Te pido que pongas ese deseo, ese anhelo en nosotros y nos des el valor de querer dar ese paso, de querer estar más cerca de ti. Tú nos has dicho, cree y verás cosas grandes y ocultas que aún no se han visto ni se han escuchado. Y sé que anhelas mostrarnos tu corazón, mostrarnos realmente cómo eres. Y te pido que seas tú rompiendo toda barrera, toda cadena que no nos deje tener ese deseo, querer acercarnos a ti. Te pido, Jesús, te pido, Espíritu Santo, te pido, Dios, que seas tú llenando las vidas de cada una de las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Que seas tú poniendo esa semillita en sus corazones de querer conocer al verdadero Dios, a ese Dios bueno, a ese Dios bondadoso, a ese Dios de amor, a ese Dios que dio a su Hijo por nosotros, al verdadero y único, al Todopoderoso, al quien nos ama a pesar que todos nuestros errores, de todo nuestro pasado, nos llama por nuestro nombre. Sí, Dios te está llamando por tu nombre, te está diciendo, te está llamando por tu nombre, te está esperando con los brazos abiertos porque anhela que tú lo conozcas más, desea reflejarse en ti, desea mostrarse en ti al verdadero y único. Sé tú, mi Dios, levantando una generación que te muestre tal y como eres. Y así deseo y anhelo que estas personas te conozcan aún más. Sé que hay más de ti, hay muchísimo más de tu amor. Haznos vivir y experimentar tu amor, tu bondad
lo bueno que eres tú, mi Dios. Bendigo las vidas de las personas, bendigo la vida de Katy y bendigo este momento porque eres tú quien hablaste a nuestras vidas y sé que tú vas a sanar cada herida, cada fragmento, cada fisura. Sé que tú estás trabajando, aunque no pueda ver, sé que tú estás trabajando, Padre Celestial, y creemos en tu palabra, creemos en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, toma el valor y da ese paso a querer conocer realmente el corazón de Dios. Amén. No se olviden lo que dice Hebreos, que precisamente tenemos que tener fe en Dios. Aquel que se acerca a Él tiene que creer que le hay, pero que no solo existe, sino que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dios no es alguien que simplemente espera que tú creas en su existencia y que es un Dios que tiene mucho poder, sino que puedas creer en su bondad para contigo, que Él realmente te ama y que tú eres su más grande tesoro. Te pregunto, ¿puedes creer esto? Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes y hasta allá donde están les invitamos a que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Fragmentados. Estamos ahí como Fragmentados Podcast. También estamos como Conexión Radio 20. Pueden ir a buscar ahí, ser parte de esta página y bueno, estar ahí al tanto de muchos otros programas que también se transmiten a través de su radio en línea, a la cual ustedes pueden escuchar. Búsquenlo como www.conexionradio20.com. Ahí van a estar en sintonía de muy buena programación que trae bendición y edificación para nuestras vidas, así que no se la pierdan. Esperamos que pues tengan una bendecida semana, que puedan disfrutarla al máximo y bueno, nosotros nos despedimos acá. Ha sido todo un gusto compartir con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Mi nombre es Santiago, tengo 9 años, los saludo desde Guatemala, los invito a escuchar el podcast de Fragmentados por Conexión Radio 20.